pregunta, así un pequeño inciso. Para la gente que se pregunta si realmente no, es que el que invade siempre tiene la culpa y demás y tal. Y bueno, a ver, eso es un argumento un poco fuera de contexto. La invasión podría haberse evitado si se hubiera querido. Es así de sencillo. Pero negociando. Sí, negociando simplemente, oye, no te metas en la OTAN. Pero es que no, o sea, ¿cómo se hubiese podido evitar, Rubén? Muy sencillo. ¿Para qué quieres estar en la OTAN? ¿Para qué quieres estar en la OTAN? Yo no soy ucraniano. No, pero todo el mundo ¿para qué quiere estar en la OTAN en principio? Porque es una garantía de seguridad frente a Rusia, ¿no? Es decir, estás en la OTAN porque si Rusia te agrede, todos los países de la OTAN salen en tu defensa. Esa es la razón de ser de la OTAN. La OTAN se inventa para eso, básicamente, pero frente a la Unión Soviética. Vale. Si Rusia ya te está diciendo, vamos a hacer un pacto, una garantía de seguridad en la cual yo me comprometo a nunca invadir tu país, incluso a establecer que la Unión Europea pueda tener un trato preferente y preferencial, pero es decir, se descarta de plano para siempre la invasión, evitando que entres en la OTAN, ya está. ¿Cuál es el problema? Pero no se buscaba en ningún momento eso. Lo que se buscaba era lo que ha pasado. Se buscaba provocar un conflicto que construyera un telón de acero al revés. Que la Unión Europea rompiera relaciones con Rusia. Beneficiando a los americanos. Y a los Estados Unidos, por supuesto. Y perjudicándonos a nosotros mismos. Obviamente, pero tener en cuenta que en marzo de 2022, escasos días antes de la invasión, empezaba a operar ya el Nord Stream 2. Se ponía en funcionamiento. ¿Qué es el Nord Stream? Para la gente que no lo sepa, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí. El Nord Stream es un gasoducto que se construye desde Rusia, pasando por todo el mar Báltico, desde San Petersburgo, hasta Alemania, que provee de gas barato, como es una manguera, por así decirlo. Son dos mangueras que lo que hace básicamente es que Alemania, pues el pilar fundamental de la Unión Europea a nivel económico, sea proveído de una materia energética muy económica por parte de Rusia y también establece, por lo tanto, una dependencia económica de Rusia, obviamente. Claro, eso siempre ha sido lo que los ingleses históricamente han intentado evitar. O sea, una Rusia y una Alemania unidas es un eje de no influencia inglesa sobre el continente europeo. Por eso siempre han intentado que estuvieran enfrentados. Y el Nord Stream empezaba a operar en marzo de 2022. Y el Nord Stream 2 empezaba a entrar en funcionamiento. De hecho, el Nord Stream 1 empezó a entrar en funcionamiento en 2014, cuando estalla el Maidán. Si empezaba a entrar en funcionamiento, significaba que Alemania empezaba a ser proveída en un 65% de su gas al 80%, o sea, el 80% de su provisión energética dependía de Rusia. Y eso era el final de la hegemonía política de Estados Unidos en Europa. Eso lo tenían clarísimo. Entonces, no podían permitírselo. Eso no podía. Tenían que, como dijo Biden, tenían que detenerlo como fuera. Haremos lo que sea. Efectivamente, hicieron estallar la guerra de Ucrania, que fue el pretexto para que la Unión Europea rompiera con Rusia, con las famosas sanciones que iban a doblegar a Rusia, que solamente lo que han hecho ha sido pegarnos un tiro en pie a nosotros. Y luego destruyeron físicamente el Nord Stream. Vale, lo destruyeron físicamente con un atentado que ya se han autorresponsabilizado o todavía sigue en el aire. Todos sabemos que fueron ellos. Los propios polacos, un propio diputado polaco, aunque enseguida luego lo borró el Twitter, pues pone la foto del Nord Stream volado y pone "Thank you, USA". O sea, gracias Estados Unidos. Todo el mundo lo sabía, obviamente, que era Estados Unidos. El cuento de que han sido unos ucranianos con una lancha, un general... Bueno, en principio, la primera versión era que había sido Zelensky. Claro. No. Yo he oído una versión que es más graciosa todavía, que fue Putin. No, bueno, claro, eso se dijo al principio. O sea, Putin vuela la mayor fuente de ingresos de Rusia. Claro, pero eso es como si yo cojo y me corto el brazo y me dicen, se la ha cortado él para dar pena. O sea, es una gilipollez. No, es absurdo. Pero es que la propaganda llega hasta esos límites. Sí, bueno, pero hoy en día eso ya hasta el más atlantista, el más tonto o el más pagado, ya eso es indefendible. Y la versión oficial de alguna manera es que fueron los ucranianos, que fue una orden, que Zelensky dijo que al final no, pero que un general se le hinchó la vena, se fue para allá, consiguió unos explosivos plásticos, unos buzos, no sabe muy bien, en una zona que la OTAN sabe hasta cada pescado por dónde se mueve, está totalmente vigilada por la OTAN, con una base naval muy cerca, polaca. Y eso fue lo que pasó. Bueno, todo el mundo sabe que fueron los norteamericanos, que además hoy en día, con 10.000 millones, que ya lo sabemos, es el que va a poner en marcha otra vez el Nord Stream, pero ahora no va a haber ningún problema, porque ya es propiedad de Estados Unidos. Es decir, Europa ya podrá comprar gas ruso, porque tendrá que pagárselo a Estados Unidos, no a Rusia. O sea a los dos, prácticamente. O sea, pagamos efectivamente un precio más caro. Claro, obviamente. Es como si tú vendes melocotones y hay un intermediario. El intermediario quiere 1 punto, 2 puntos mínimo. Efectivamente, eso es. Y una pregunta, Rubén. ¿Cómo
¿cómo se combate esta propaganda? ¿Y cómo podemos nosotros hacer frente a esta deriva belicista? Porque todo lo que nos has narrado creo que son hechos bastante precisos de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y ahora estamos en una tesitura en la que tenemos a Ursula von der Leyen prácticamente levantando banderas de guerra diciendo que nosotros a lo mejor tenemos que ir a pelear. Tú y yo incluidos. Sí, bueno, eso, como estaba diciendo antes, es simplemente para justificar la OTAN. Es decir, la OTAN no se puede mantener con el recorte que Donald Trump va a meter en defensa. No se puede. ¿Y qué pasa? Que todos los países europeos implica que se les desmorona una parte importante del chiringuito, porque la OTAN hasta ahora ha supuesto que Alemania gastaba nada en defensa. Eso es como si tú no te gastas dinero en defenderte. Para un país eso es una ventaja monumental. Hasta en Roma muchas veces era un problema mantener la seguridad del imperio, era la principal preocupación. O sea, mantener la seguridad de un país es muy importante. Entonces, si tú eso lo delegas, como has hecho durante 80 años en Estados Unidos, y te dedicas a fabricar coches, y te dedicas a hacer otras cosas, pues vale. Pero cuando llega Donald Trump y dice, miren, damas y caballeros, esto se acabó, no solamente es que se acabó, es que Vladimir Putin dice que Rusia no es su enemiga, que Rusia es su aliada, y que él va a llevar a las empresas norteamericanas a Rusia, a comerciar con Rusia, y que los metales raros, el gas, el petróleo ruso, los va a comerciar él. ¿Para qué? Porque su enemigo y su competidor es China. Si eso lo dijo Henry Kissinger, que será súper ruso también, súper pro-Putin. Bueno, el secretario de Estado, uno de los más proamericanos, claro, el secretario de Estado en la Guerra Fría, nada más y nada menos, cuando se les ocurre toda la idea esta del Maidanitán, dice, pero ¿qué estáis haciendo? Esto es una insensatez. Estáis lanzando a Rusia a los brazos de China, que es nuestro principal competidor. Sois idiotas. Efectivamente, y Donald Trump es lo que quiere revertir eso. Obviamente, cuando Donald Trump habla con Vladimir Putin y les pone el plan que él tiene a nivel de inversión y de infraestructuras para Rusia, a Vladimir Putin se le hacen los ojos chiribías con lo que le está exponiendo. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero Vladimir Putin va a preferir invadir no sé, un campo de cereal con 2 vacas en Polonia antes que cientos de miles de millones de dólares de Estados Unidos invertidos en el país. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero la élite europea corrupta, que no tiene proyecto, que no defiende nada, solamente quiere mantener una arquitectura que ha sido pensada al final, en definitiva... Una arquitectura gubernamental. Una arquitectura gubernamental, sí, la Unión Europea. Se inventa después de la declaración de Schuman, el 9 de mayo de 1950, para crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Año 45, caen los nazis y los norteamericanos se quedan explotando la región del Ruhr y del Sarre, región de Alemania y región de Francia, de la principal materia energética, carbón, y la principal materia de construcción, el acero. Y se crea la famosa Comunidad Europea y el Carbón y el Acero para que no sea, porque era un poco vergonzoso, y De Gaulle le dijo entonces a Truman, oye tío, esto es un canteo, o sea, que nos habéis liberado, pero están aquí las empresas norteamericanas quitándonos nuestros productos. El precio de la libertad, amigo. Exactamente, nuestras principales materias, ¿no? Y entonces se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es la primigenia Unión Europea, que es al final una estructura de dominio de Estados Unidos y de Reino Unido. O sea, se crea exclusivamente para que haya una dirección de los países europeos alejada de la Unión Soviética, pero alineada con los intereses de Estados Unidos. Y eso se mantiene hoy porque es su génesis. O sea, es lo que es el origen, es la raíz. Es la raíz, es lo que crea. Por eso von der Leyen sale a decir, sí, Rusia es malísima. Pero oiga, ¿cómo puede usted decir eso si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, históricamente el que ha fijado a Rusia como su enemigo, está diciendo que es un aliado, que todo lo que están diciendo que es mentira? Lo tienen que mantener porque quieren mantener la OTAN, porque quieren mantener la Unión Europea. ¿Tú cuál es tu opinión? Bueno, ¿quieres continuar diciendo? No, simplemente que no hay realmente unos tambores de guerra, lo que hay son unos tambores de pobreza. Eso sí, porque nos van a endeudar y van a aumentar la carga tributaria y fiscal para mantener exclusivamente la OTAN, que es para mantener un chiringuito, el chiringuitazo, claro. ¿Cuál es